Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senadora, usted nos está hablando que es bueno que conozcan bien los colombianos. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que adelantaba un proceso de paz, fue el mismo gobierno de Juan Manuel Santos el que se opuso al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted cómo lo sintieron? Así es. La Unión Patriótica siempre con este caso estuvo dispuesta a llegar a una solución amistosa, porque nosotros considerábamos que la UP fue una apuesta por la paz, fue el resultado de una apuesta por la paz fallido. Sí, claro, fue el acuerdo de la Uribe, sí, con Belisario Betancur. Exactamente, y siempre estuvimos dispuestos allí. Lamentablemente, ningún presidente de los 8 que ha habido en este litigio, ¿sí?, quiso aceptarlo. Lo contrario, una persecución contra los sobrevivientes. Y llegó el día del fallo después de tanta dilación, porque la dilación la produjo el Estado. Siempre dijo que eso se arreglaba aquí, que sacáramos el caso. Le decía a la comisión, vamos a crear una comisión para investigar, etcétera. Nunca lo hizo. Y cada vez que había negociación con las FARC, decían que en la mesa de negociación se iba a solucionar el caso de las víctimas, cuando ya no teníamos nada que ver con las FARC. Casi que era una estigmatización, ¿sí? Porque no teníamos nada que negociar en una mesa donde negocian las FARC y el Estado. Y llega el día, alborozadamente esperando nosotros la decisión de la Comisión Interamericana. Muy esperanzados porque era el presidente Nobel de la Paz. Y llegó el fallo y su gobierno dijo que no indemnizaba. O sea, lo único que les dio a ustedes el gobierno de Santos en aquella época fue la personería jurídica. Ni siquiera la personería jurídica es resultado de una acción judicial. ¿Ni siquiera la personería jurídica? No es una reparación, es una decisión judicial, ¿sí? Que inmediatamente en las elecciones del 18 nos llamaron, eso fue el 13. El 18 hubo elecciones, inmediatamente nosotros la hubiéramos podido perder, si no es porque hacemos una coalición con los decentes, ¿sí? Esa coalición que se llamaron los decentes. Hoy no la hubiéramos perdido, porque ya nosotros, ¿cómo conseguíamos el umbral? Los decentes en aquella época hizo la Colombia Humana. Sí, Colombia Humana, y hoy sí, Colombia Humana UP. Colombia Humana UP. Sí. Ya. Pero sigamos con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ese fallo de la Corte Interamericana es de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Sí. ¿En qué consiste el fallo? Primero, declara la responsabilidad directa del Estado colombiano. ¿Qué significa eso? La responsabilidad directa es por la acción de sus agentes, por su fuerza pública, por alianzas de su fuerza pública con grupos paramilitares, ¿sí?, por no investigar adecuadamente, que se convirtió casi en una tolerancia con todo lo que se hizo. Entonces declara la responsabilidad directa. Eso es gravísimo. En derecho internacional es gravísimo una responsabilidad directa. Es reconocer que hubo un genocidio. Es reconocer que todo lo que pasó es responsabilidad directa del Estado. ¿Sí? Y eso es grave porque en materia a nivel internacional, la responsabilidad por omisión es porque no garantizó, y la responsabilidad por acción directa de es por no haber respetado los derechos de ese grupo humano llamado Unión Patriótica. Entonces, eso es fundamental. De ahí parte toda la reparación del daño, ¿sí? ¿Qué hace la Corte Interamericana? Declara que este es un crimen gravísimo internacional, que todos los hechos configuraron un crimen de lesa humanidad. Declara por primera vez en la Corte que el derecho a la verdad como un derecho autónomo
Antes era el derecho de la verdad asociado al esclarecimiento de los hechos. Según el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado hizo lo que hizo en la época de los nazis con los judíos, prácticamente, porque es una acción deliberada del Estado contra un grupo político. Sí, fue una acción premeditada. Premeditada, deliberada. Planeada. Planeada. Aquí hubo 4 planes de exterminio, 2 regionales y 2 nacionales. El plan nacional fue el baile rojo, que consistió después de las elecciones del 86, donde la Unión Patriótica saca los 14 congresistas, nunca visto en este país de partidos distintos al bipartidismo. Empieza la alianza criminal, ¿sí?, para acabar el movimiento político, ¿sí? Y entonces aparece ese plan baile rojo, que consistía en asesinar a todos los que habían salido elegidos. Y eso no lo decimos nosotros. 30 de agosto de 1986, las elecciones en marzo del 86. Se instala el Congreso el 20 de julio y el 30 de agosto estaban asesinando en Barranca a Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara. A los 2 días, el 1 de septiembre del 86, Pedro Nel Jiménez en Villavicencio. A los 2 días, los concejales comisariales que habían venido del Guaviare y de aquellos territorios al entierro de Pedro Nel Jiménez, desaparecidos por el DAS. ¿Sí? Todos convergieron para asesinar al partido político Unión Patriótica, y eso está en el informe de fondo de la comisión, y en la Corte también es un reconocimiento, ya no lo decimos nosotros. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.